Listo. Entonces, muy buenos días, queridos estudiantes. Arrancamos de cero la clase. Entonces, la clase pasada habíamos visto que era una onda. Entonces, una onda se propaga de esta forma. Vamos a hablar de una onda que se va a denominar onda transversal. ¿Listo? Entonces, una sola partícula que es afectada por una onda lo que hace es subir y bajar. Sube y baja. Pero cuando transcurre el tiempo, pues ese movimiento de subir y bajar se va a comportar de esta manera. Aquí vamos a completar la ondita. En este eje vamos a manejar el eje del tiempo y sobre el eje vertical vamos a manejar la parte que es el movimiento de la onda. Entonces, esto es una onda. Decíamos en la clase anterior que el tamaño de la onda se le denomina longitud de onda, se simboliza por la letra lambda y corresponde a la distancia que hay cada 3 nodos. O entre cresta y cresta, o entre valle y valle. O sea que este pedacito de acá a acá también corresponde a una longitud de onda, a una lambda. ¿Listo? Y en tiempos, pues vamos a decir, de completarse una onda, se dice que ha transcurrido un periodo. Si aquí vuelve y se repite la onda, aquí van 2 periodos. La mitad de la onda va a ser, pues, la mitad del periodo. Aquí en la mitad de la onda, pues vamos a tener 1, 2, 3 T medios. Y aquí vamos a tener 2 T. Un cuarto, T cuartos, T medios, 3 T cuartos, T, 4 cuartos. Aquí vamos a tener 5 T cuartos, 6 T cuartos, 7 T cuartos y 2 T. Recordemos que las letras tienen los siguientes significados. Lambda se llama longitud de onda. ¿Listo? T lo llamamos periodo. F lo llamamos frecuencia. Omega lo llamamos frecuencia angular. Es decir, que el movimiento de una onda va a ser un movimiento que va a ser periódico. ¿Listo? Como hoy vamos a hablar de la velocidad, y pues la onda transporta energía sin desplazar materia, pues la velocidad de la onda siempre va a ser constante. Es decir, que siempre va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. Hace 2 años nosotros vimos que la velocidad se calcula como la distancia, que la simbolizamos por X, sobre el tiempo. ¿Listo? Para esta onda, pues siempre va a recorrer la misma distancia. En este caso lo vamos a llamar lambda. Entonces, para una onda, su velocidad va a ser igual a la distancia que recorre, que va a ser lambda, y siempre lo va a hacer en el mismo tiempo. En este caso lo vamos a llamar periodo. Es decir, que yo puedo calcular la velocidad de una onda conociendo su longitud de onda y su periodo. En la clase anterior también vimos que cuando el periodo aparece en la parte inferior, pues también corresponde a la frecuencia. Entonces, como 1 sobre t es igual a f, entonces esa velocidad también la podemos calcular como la longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy tenemos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1, yo puedo despejar la longitud de onda, porque está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Es decir, que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad multiplicada por el periodo. O también puedo calcular el periodo.
Entonces, la velocidad está multiplicando, va a pasar a dividir. El periodo va a ser igual a la longitud de onda dividido entre la velocidad. De esta ecuación, de la de abajito, pues también podemos despejar. Podemos calcular entonces la longitud de onda. La frecuencia está multiplicando, va a pasar a dividir como la velocidad sobre la frecuencia. O puedo calcular la frecuencia como la velocidad dividido la longitud de onda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos 6 ecuaciones para el día de hoy. Entonces tenemos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. ¿Qué me van a permitir calcular estas ecuaciones? Pues la primera me va a permitir calcular la velocidad cuando conozco la longitud de onda y el periodo. La segunda ecuación me va a permitir calcular la velocidad cuando conozco la longitud de onda y la frecuencia. La ecuación número 3 me va a permitir calcular la longitud de onda cuando conozco la velocidad y el periodo. La ecuación 4 me va a permitir calcular el periodo cuando conozco la longitud de onda y la velocidad. La ecuación 5 me va a permitir calcular la longitud de onda si conozco la velocidad y la frecuencia. Y la ecuación número 6 me va a permitir calcular la frecuencia cuando conozco la velocidad y la longitud de onda. ¿Listo? Entonces, con esas 6 ecuaciones, pues nos toca resolver ejercicios que ustedes ya creo los pudieron estar consultando en la guía que aparece que deben entregar el día lunes, perdón. Entonces vamos a ver qué dice esa guía. Entonces, esa guía lo que nos dice es que debemos resolver aproximadamente 10 problemas. Pero además, deben ustedes elaborar fichas bibliográficas, ¿cierto? En las cuales ustedes van a colocar las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Pues las que acabamos de ver. ¿Listo? Chicos, ¿hay alguien ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, lo que van a hacer en esa guía es, lo primero, hacer una ficha bibliográfica. Entonces, con esa ficha bibliográfica, ustedes tienen que tomarle fotografía para demostrarme que sí la hicieron. ¿Listo? Y la segunda, el segundo punto que tienen que hacer es resolver 10 problemas aplicando esas ecuaciones. Entonces, voy a comenzar a resolver, por ejemplo, el literal A del punto 2. Entonces, en el literal A me dice, una onda se propaga con un periodo de 3 segundos, periodo igual a 3 segundos, y con una velocidad de 80 metros por segundo. 80 metros por segundo. Calcule la longitud de onda y su frecuencia. ¿Listo? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio número literal A de la actividad que ustedes tienen propuesta. Entonces, ¿cómo calculo la longitud de onda? Conozco periodo, conozco velocidad, puedo calcular la longitud de onda multiplicando la velocidad por el periodo. ¿Listo? Entonces, longitud de onda va a ser igual a la velocidad multiplicado por el periodo. La velocidad son 80 metros por segundo y el periodo me dice que son 3 segundos. Entonces, vemos que segundo arriba y segundo abajo se pueden simplificar. Segundo y segundo se simplifican y me queda que la longitud de onda va a ser igual. 8 por 3, 24, o sea que me va a dar 240 metros. Es decir, esa onda que se mueve así se va a repetir cada 240 metros.
más o menos cada 2 cuadras y media. ¿Listo? Hasta ahí vamos, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Sí. El segundo ejercicio, pues me está diciendo que calcule la frecuencia. Y la frecuencia la podemos calcular con la ecuación fundamental de la frecuencia, que es esta. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces decimos frecuencia es igual a 1 sobre periodo y el periodo me dicen que es 3 segundos. 1 dividido entre 3 me da 0,333. Y nosotros sabemos que la frecuencia siempre viene expresada en hertz. Es decir, que la frecuencia es igual a 0,333 hertz. ¿Listo? Problema número 1. O problema literal A. ¿Listo, chicos? Nos vamos Sí, para el señor. literal B. Literal B me dice que una onda tiene una frecuencia de 18 Hz. Frecuencia es igual a 18 Hz. Y posee una longitud de onda de 0,5 metros. Lambda es igual a 0,5 metros. Calcule su periodo y su velocidad. Entonces nos piden periodo y nos piden velocidad. ¿Listo? Para calcular el periodo, pues puedo utilizar esta misma ecuación fundamental del periodo y la frecuencia, que son inversamente proporcionales, y podemos decir entonces que el periodo es igual a 1 dividido la frecuencia, y eso me va a dar igual a 1 sobre 18 Hz, de tal modo que el periodo va a ser igual. Entonces, 1 dividido 18, 1 dividido 18, me da 0,055 segundos. ¿Listo? Cuando yo encuentro los hertz en el denominador, pues me están indicando que los segundos van a estar en la parte de arriba. Es decir, que el periodo de esa onda es de más o menos 55 milésimas de segundo. O sea, es un periodo muy pequeño. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la velocidad. Entonces, la velocidad yo la puedo calcular de varias formas. Como en el enunciado me dan la frecuencia y la longitud de onda, pues puedo decir que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. O, como yo calculé el periodo, pues puedo calcular la velocidad de la onda dividiendo la longitud de onda entre el periodo. Cualquiera de los dos valores me tiene que dar el mismo número. ¿Listo? Vamos a trabajarlo con este. Longitud de onda, 0,5 metros. Por la frecuencia, que me dice que son 18 Hz. 18 Hz multiplicado por 0,5 me da un valor de 9 metros por segundo. Recordemos que los Hz me indican que los segundos se encuentran en el denominador. Y la velocidad siempre debe estar expresada en unidades de longitud divididas en unidades de tiempo. ¿Listo, muchachos? Chicos. Señor. Bueno, hoy están muy receptivos. Allá calculamos la velocidad y el periodo para el ejercicio 1, literal A, y para el literal B. Voy a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Literal C. El literal C de la actividad me dice, la frecuencia de una onda de 25 Hz. Frecuencia igual 25 Hz. Y se propaga con una velocidad de 200 metros por segundo. Calcular su periodo y longitud de onda.
calcule su periodo y su longitud de onda. Entonces vamos a resolver ese pequeño ejercicio. Entonces, como conozco la frecuencia y conozco la velocidad, pues puedo calcular el periodo. El periodo lo calculo como 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? 25 Hz. Entonces, 1 sobre 25 Hz. Juntamos a nuestra amiga. 1 dividido 25. Y eso nos da 0,04. 0,04 segundos. Es decir, que el periodo de esa onda es de 0,04 segundos. Ahora, conozco la velocidad y conozco la frecuencia en el enunciado que me dieron, ¿cierto? Conozco la frecuencia, conozco la velocidad. Entonces, puedo calcular la longitud de onda como la velocidad dividido entre la frecuencia. Entonces, longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y eso va a ser igual a la velocidad 200 metros por segundo sobre la frecuencia que son 25 Hz. Entonces, Hz en el numerador, en el denominador y segundos en el denominador, se simplifica. Y nos va a dar un valor. 200 dividido entre 25. 200 dividido 25 nos da un valor de 8. 8 metros. Eso significa entonces que la longitud de onda va a ser igual a 8 metros. Y ahí he resuelto el ejercicio número, o literal, C de la actividad que tenemos propuesta. ¿Listo? Les queda a ustedes desarrollar exactamente 7 problemas, 7 ejercicios. ¿Listo? Si tienen alguna duda, entonces cuando vayamos al colegio y nos encontremos, pues llevan sus dudas anotadas y las resolvemos en clase. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? No, señor. Bueno, entonces No, señor. les voy a dar un datico. Tenemos 10 respuestas de asistencia y aquí a clase están asistiendo 22 estudiantes. Significa que hay 12 estudiantes que no han enviado su contestación al link. Entonces les voy a enviar nuevamente el link para que por favor se tomen el trabajo de llenar la asistencia y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? No se les olvide que la fecha límite para entregar la actividad es el día lunes. No se les olvide que la mortalidad en grados novenos fue muy alta. Fue casi el 75%. Y con notas muy bajas porque ustedes no entregaron las actividades. Entonces, espero entreguen las actividades y pues logremos mejorar el promedio para que puedan aprobar su año. ¿Listo, chicos? ¿Entendido eso, chicos? Profe, mire que Miro que no me deja, me dice que necesito un permiso para llenar la asistencia, profe. sí, porque es que la asistencia está restringida a los participantes de la institución educativa Eduardo Santos. Ustedes tienen un correo institucional. Si no tienen ese correo institucional, no los va a dejar llenar la asistencia. Es la última vez que les voy a habilitar para que puedan llenar la asistencia. ¿Listo? Última vez que les habilito.
Ustedes ya saben que deben entrar con el correo institucional. Acabo de habilitarle para que lo haga con su correo normal. Entonces vuelve a intentar entrar para ver si te permite llenar el formulario. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, chicos. Entonces voy a detener la grabación y nos vemos la próxima semana.